La espectroscopía RMN fue desarrollada a finales de los años 40 para estudiar los núcleos atómicos. En 1951, los químicos descubrieron que la espectroscopía RMN podía ser utilizada para determinar las estructuras de los compuestos orgánicos. Esta técnica espectroscópica puede utilizarse solo para estudiar núcleos atómicos con un número impar de protones o neutrones o de ambos. Esta situación se da en los átomos de hidrógeno 1, carbono 13, flúor 19 y fósforo 31. Este tipo de núcleos son magnéticamente activos, poseen spin, igual que los electrones, ya que los núcleos poseen carga positiva y poseen un movimiento de rotación sobre un eje que hace que se comporten como pequeños imanes. En ausencia de campo magnético, los espines nucleares se orientan al azar. Sin embargo, cuando una muestra se coloca en un campo magnético, los núcleos con spin positivos se orientan en la misma dirección del campo, en un estado de mínima energía denominado spin alfa, mientras que los núcleos con un spin negativo se orientan en dirección opuesta a la del campo magnético, en un estado de mayor energía denominado estado de spin beta. Existen más núcleos en el estado de spin alfa que en el beta. La diferencia de energía entre los estados de spin alfa y beta depende de la fuerza del campo magnético aplicado. Cuando mayor sea el campo magnético, mayor diferencia energética habrá entre los estados de spin. En la instrumentación tenemos que consta de 4 partes: un imán estable con un controlador que produce un campo magnético preciso, un transmisor de radiofrecuencias capaz de emitir frecuencias precisas, un detector para medir la absorción de energía de radiofrecuencia de la muestra y un ordenador y registrador para realizar las gráficas que constituyen el espectro RMN. Ahora, para obtener un espectro de RMN se coloca una pequeña muestra del compuesto orgánico disuelto en medio mililitro de disolvente, que en este caso vendría siendo el tetrametilsilano, en un tubo de vidrio largo que se sitúa dentro del campo magnético. El tubo se hace girar alrededor de su eje vertical. En los aparatos modernos el campo magnético se mantiene constante, mientras un breve pulso de radiación excita a todos los núcleos simultáneamente. A medida que dichos núcleos vuelven a su posición inicial, emiten una radiación de frecuencia igual a la diferencia de energía entre estados de spin. La intensidad de esta frecuencia disminuye con el tiempo a medida que todos los núcleos vuelven a su estado inicial. En el factor de apantallamiento tenemos que los núcleos, como pueden ser protones o los carbonos que forman las moléculas orgánicas, no se encuentran aislados, sino que están rodeados de electrones que los protegen parcialmente del campo magnético externo. Los electrones se mueven generando un pequeño campo magnético inducido que se opone al campo magnético externo. En cualquier molécula, la nube electrónica que existe alrededor de cada núcleo actúa como una corriente eléctrica en movimiento que, como respuesta al campo magnético externo, genera una pequeña corriente inducida que se opone a dicho campo. El resultado es que el campo magnético que realmente llega al núcleo es más débil que el campo externo. Por lo tanto, se dice que el núcleo está protegido o apantallado. Aquí tenemos unas gráficas en las cuales nos muestran, dependiendo del compuesto, ya sea un alcano, alqueno, alquino, por nombrarlo, o por desplazamientos químicos, el tipo de factor de apantallamiento que posee cada molécula. Muchas gracias.